Hola, vamos a resolver estos ejercicios del CBC de UA 21. Acá tenemos la fecha, ejercicios que han mandado, que han enviado para practicar, que como dice acá, pertenecen a exámenes o parciales anteriores. La particularidad es que, bueno, lo vamos a resolver sin calculadora, ya que al parecer no es permitida en los exámenes. No va a ser un impedimento, vamos a resolver todos estos ejercicios que tienen que ver con derivadas, con integrales. Empecemos con el primero. Dice, hallar el valor de la constante k perteneciente a los números reales para que la recta de ecuación x igual a menos un medio sea asíntota vertical de la función que tenemos acá. A ver, necesitamos que este número sea asíntota, que x igual a menos un medio sea una asíntota vertical. Esto quiere decir que en el valor menos un medio de x, supongamos que lo tenemos, a ver, vamos a poner por acá el número menos 1. Bueno, menos un medio está por acá. Este número menos un medio debe ser la asíntota vertical, porque la recta x igual a un medio es una recta vertical. Precisamente esta que tenemos por acá. Esa recta debe ser nuestra asíntota vertical. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que menos un medio sea la asíntota vertical? Bueno, debe ocurrir lo siguiente, que el límite cuando x tiende a menos un medio de la función debe tender a infinito. Debe tender a infinito para que podamos afirmar que el valor menos un medio es asíntota vertical. Y para que esto ocurra, bueno, lo que tiene que ocurrir es que en esta función el denominador debe tender a 0 cuando x tiende a menos un medio. Vamos a escribir la función 4x menos 5 sobre k por x más 3. Como decíamos, para que este cociente tienda a infinito, el denominador debe tender a infinito cuando x tiende a menos un medio. Entonces vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribir este denominador, pero justamente este denominador tiene que valer 0 cuando x vale menos un medio. En vez de poner x ponemos k por menos un medio. Y ahí se forma una ecuación en donde vamos a despejar el valor de k. Recordemos que siempre que nos pidan encontrar una constante, hallar una constante, hay que llegar tarde o temprano a una ecuación. En este caso, bueno, ya hicimos la que considero la parte más difícil, ahora queda la parte más sencilla, que es resolver esta ecuación. Entonces, bueno, vamos a despejar k. Voy a tomar el 3 que está sumando, lo vamos a escribir restando en el otro miembro, o bien restamos 3 en ambos miembros, también se puede considerar de esa forma. Lo voy a dejar igual. Y ahora, por último, esta expresión que estaba multiplicando la vamos a escribir dividiendo en el otro miembro. Menos 3 dividido por menos un medio. Menos un medio. Y acá tenemos k. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de k? Bueno, negativo dividido por un número negativo, el resultado es positivo. Podría no escribirlo el positivo, lo voy a poner de hecho de esta manera. Voy a poner así un positivo, solamente para que recordemos que es positivo. Y 3 dividido un medio, bueno, recordemos que 3 dividido un medio es 6. 3 dividido un medio equivale a 3 por el inverso. 2 sobre 1, 2 enteros. Y 3 por 2 precisamente 6 enteros, o sea, 6. Acá nos quedó entonces el número 6 que vamos a colocar. ¿Esto está todo bien por acá? ¿Esto es correcto? Sí. Entonces vamos a- a escribir la función, porque después piden algo más para el valor de k hallado, obtener algunas cuestiones más. Antes de eso vamos a comprobar si esto es correcto, porque la función nos quedó entonces definida de esta manera. K vale 6. Como hemos encontrado, por lo tanto es 6. Ahora, justamente como hemos dicho que el valor x igual a menos un medio es una asíntota vertical, entonces se tiene que cumplir, esto es solamente una verificación para comprobar, que el límite cuando x tiende a menos un medio de la función tiene que tender a infinito para poder afirmar que es una asíntota efectivamente. Y podemos ver que esto va a tender a infinito, porque cuando reemplazamos 4 por menos un medio, menos 5, y a esto lo dividimos por el denominador que es 6 por menos un medio más 3. Esto tiende a infinito. Recordemos que el límite consiste en que x tiende a infinito, perdón, que x tiende a menos un medio y no que vale menos un medio, pero para resolver el límite podemos reemplazarlo. Resulta que esta operación que tenemos en el numerador, si la simplificamos acá y dividimos por 2, me queda un 2, me queda un 1. Por lo tanto, esto queda menos 2 menos 5, que es menos 7, sobre o dividido por, y en el denominador tenemos acá que simplificar, también podemos simplificar. 2 dividido en 2 queda 1, 6 dividido en 2 es 3, por lo tanto queda menos 3 más 3, que es 0. O sea,
tiende a 0, y por lo tanto, un número que tiende a menos 7 dividido un número que tiende a 0, el resultado tiende a infinito. Como este límite tiende a infinito, podemos afirmar que en el menos un medio de x hay una asíntota vertical. Esto solamente para comprobar si lo que habíamos obtenido es correcto. Ahora, se pide algunas cositas más, que las vamos a hacer en una página siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, voy a escribir la función por acá. Y ¿qué es lo que se había pedido además? Para el valor de cada hallado, obtener si existe la ecuación de la asíntota horizontal de la función. Dice justificar la respuesta en ambos casos a partir del cálculo de límites. Bueno, acá de hecho hemos justificado, no lo había leído eso, error mío, pero ya hemos justificado que precisamente para el valor de k, que vale 6, que es el que encontramos, a partir de la justificación con límites, podemos afirmar que justamente al habernos quedado infinito o menos infinito en este caso, podemos afirmar que efectivamente existe una asíntota vertical de la función f de x en esta recta, en x igual a menos un medio. Bueno, vamos a hacer lo otro que pedía, que era encontrar la ecuación de la asíntota horizontal. Entonces, para encontrar la asíntota horizontal, nosotros teníamos que realizar el límite cuando x tiende a infinito de una función. Recordando que si de resultado me da un número, entonces ese número es la asíntota vertical, ¿sí? Entonces vamos a decir que existe asíntota horizontal, perdón, asíntota horizontal. Ahora, si esto me da como resultado infinito, quiere decir que no existe asíntota horizontal. O sea, vamos a resolver el límite cuando x tiende a infinito de esta función, precisamente, vamos a empezar a escribirlo, límite cuando x tiende a infinito de esta función, y ver qué obtenemos. La cuestión es que acá cuando hacemos tender a x a infinito, digamos lo siguiente, si esta x tiende a infinito, entonces ese infinito multiplicado por 4 tiende a infinito, y si le restamos 5, tenemos que tiende a infinito el numerador, y el denominador en este caso también, porque si acá esto tiende a infinito, entonces, este número, esta expresión que tiende a infinito multiplicada por 6, quiere decir que esto tiende a infinito. Y si le sumamos 3, bueno, quiere decir que toda esta expresión tiende a infinito. Tiende a infinito. Por lo tanto, tenemos una indeterminación de infinito dividido infinito. Tenemos que salvar la indeterminación para poder llegar a la respuesta. No hemos encontrado de momento que no hay límite, porque que sea indeterminado no quiere decir que no existe asíntota horizontal o que no existe el límite, sino que es indeterminado. Ahora, ¿qué hacemos para resolverlo? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Algunos sacan como factor común la x y otros dividen por x en todos los términos. Ambas formas llevan al mismo resultado. Yo voy a optar por dividir todos los términos por x. Eso podemos realizarlo. Todos los términos los vamos a dividir por x. Por lo tanto, voy a escribir lo siguiente. En el numerador vamos a tomar cada una de esas dos expresiones y las dividimos por x. La dividimos por x. Además, en el denominador también vamos a dividir por x. Precisamente, dividimos por x y dividimos por x. Hay algunas expresiones que se pueden cancelar. Podemos cancelar la x y esta x con esta x. Y si lo pasamos en limpio, lo que nos quedó en definitiva el límite cuando x tiende a infinito de 4, acá quedó solamente 4, menos 5 sobre x. Mientras que en el denominador tenemos 6 más 3 sobre x. Ahora, ya hemos salvado la indeterminación una vez que hicimos este paso. Recuerden que esta es una manera de hacerlo, pero hay otra forma. Hay otra forma que es sacando factor común x. Aunque esto no tenga x, hay una forma de extraer factor común x. Pero esa es otra manera que me parece un poco más complicada. Ahora resolvemos el límite. ¿Qué ocurre si el denominador tiende a infinito? Si esto tiende a infinito, entonces toda esta expresión tiende a cero. Tiende a cero, porque si tenemos un número, una constante cualquiera, dividida por un número que es cada vez más grande, el resultado es cada vez más chico, cada vez tiende más a cero. Y lo mismo ocurre con la fracción que está en el denominador. O sea, si el denominador x tiende a cero, entonces toda la fracción... Perdón, si esto tiende a infinito, quise decir, entonces toda esta expresión tiende a cero. Por lo tanto, podemos decir finalmente que el límite es
4 menos 0 es 4 y 6 más 0 es 6. Ahí tenemos el límite, que a lo sumo lo podemos simplificar, ¿no? Podemos simplificar acá dividiendo por 2 y nos queda 2 tercios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la x tiende a infinito, ¿sí? Cuando la x tiende a infinito, las imágenes tienden cada vez más a 2 tercios. O sea, sería una situación similar a la que tendríamos aquí. Cuando la función tiende a infinito, solamente un simulacro esto, no estoy diciendo que la función sea esta, pero cuando tiende a infinito los valores son cada vez más cercanos a 2 tercios, a este valor de y equivalente a 2 tercios. La asíntota horizontal es una recta horizontal que se escribe de esta forma. Por lo tanto, decimos que existe una asíntota horizontal en esta recta y igual a 2 tercios. Y ese es el resultado del primer ejercicio. En el siguiente dice hallar la función f sabiendo que la derivada, o sea, nos están diciendo lo siguiente, la derivada de una función f desconocida es 4x más 4 sobre x al cuadrado más 2x más 1. Esa es la derivada. Y tenemos que encontrar la función primitiva. Teniendo además esta información, la imagen de 0 de x me da 3. Esto quiere decir, si x vale 0, la imagen o la y vale 3. Esto lo vamos a usar más adelante. Primero enfoquémonos acá. Si yo tengo la derivada, puedo encontrar la función primitiva. Porque justamente la función primitiva, ¿sí? La función f de x, se puede obtener como la integral de su derivada, justamente porque son operaciones una especie de decir caminos inversos, el derivar y el integrar. Si yo tengo la derivada, voy a integrar esa derivada para obtener la función primitiva. Por lo tanto, hay que integrar, respecto de x, hay que integrar esta expresión, esta función. Vamos a hacer la integral de esta función, agregando obviamente lo que se coloca siempre, que es el diferencial x. Y ahora hay que resolver esto. Acá, para poder resolverlo hay que, bueno, quizás darse cuenta de que podemos factorizar el numerador y el denominador. Porque en el numerador hay un factor en común. Esos dos términos tienen como factor en común el 4. Por lo tanto, el 4 es un factor en común. ¿Y qué nos queda luego de extraer el factor común? 4x dividido 4 es x y 4 dividido 4 es 1. Por lo tanto, luego de haber extraído factor común, nos queda de esta forma. Ahora bien, esta expresión x al cuadrado más 2x más 1 se puede factorizar también porque es un trinomio cuadrado perfecto. Recordemos que el trinomio cuadrado perfecto es una expresión con este formato. A cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Muchos lo llaman el tercer caso de factoreo, aunque no necesariamente es el tercer caso. Es un trinomio cuadrado perfecto. Este polinomio cuenta con esta estructura y la vamos a poder transformar en una suma elevada al cuadrado. ¿Por qué digo que cumple con esta estructura? Bueno, porque hay dos términos elevados al cuadrado. Acá tenemos algo elevado al cuadrado. ¿Qué expresión elevada al cuadrado me da x al cuadrado? Bueno, x. Y además, por acá, ¿qué expresión elevada al cuadrado me da 1? Bueno, el número 1. Esto es lo que sería teóricamente a y b. Lo que se debe cumplir es que el otro término debe surgir de esta cuenta, de 2 por a por b, o sea, 2 por la x por el 1. Y como vemos, 2 por la x por el 1 nos da como resultado 2x, que coincide con el término que teníamos por acá. Por lo tanto, con esto podemos afirmar que este trinomio tiene estructura de trinomio cuadrado perfecto y que podemos reescribirlo de esta manera. Podemos escribirlo como x más 1 elevado al cuadrado. Esto quiere decir que acá, en esta expresión, vamos a escribir x más 1 elevado al cuadrado. Y esto trae algunas buenas noticias para la resolución de nuestra integral. ¿Por qué? Porque vamos a poder simplificar esta expresión. No del todo, justamente. Acá tenemos x más 1, que lo cancelamos, lo simplificamos con uno de los x más 1 que tenemos acá. Porque está elevado al cuadrado, eso quiere decir que está escrito, es como si fuera x más 1 por x más 1. Por lo tanto, eliminamos uno de ellos. Y ya que estamos, vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos una constante que está multiplicando por propiedades de la integral, podemos extraerla y escribir 4 por la integral de 1, porque
porque acá si ya saqué el 4, no es que queda 0, queda 1 luego de simplificar, 1 sobre x más 1. Solamente x más 1 quedó en el denominador diferencial x. Ahora hay que resolver esta integral, que es sencilla, porque acá podemos hacer una sustitución de variable y la integral equivale al logaritmo. Bueno, ¿qué era esto? A ver, vamos por partes. Podemos hacer la sustitución de variable, sustituir esto por una nueva variable, voy a llamarla la variable u, ¿sí? Va a ser x más 1. Con esto lo que quiero decir es que el x más 1 lo voy a reemplazar por una expresión más sencilla que es u. Nos va a quedar 4 por la integral de 1 sobre u, pero no diferencial x, porque si yo acá he reemplazado la x por u, necesito que acá aparezca el diferencial u. Ahora, ¿cuál es el diferencial u? Bueno, vamos a resolver esto, vamos a integrar en ambos miembros. La integral de u es diferencial u, y la integral de esta expresión es, a ver, la integral de x da 1, la integral de 1 es 0, y a esto lo multiplicamos por el diferencial x. Esta es una de las maneras de hacerlo, porque muchos lo que hacen es, en vez de escribir el diferencial x acá, lo escriben acá, porque estamos haciendo precisamente la derivada de la función u respecto de x. Esa es una manera de interpretarlo, aunque, bueno, veo que muchos lo escriben de esta manera. Acá 1 más 0, obviamente 1, y 1 por diferencial x nos queda diferencial x. Por lo tanto, esto quiere decir que el diferencial x equivale al diferencial u. Por lo tanto, el diferencial x lo puedo reemplazar directamente por el diferencial u. ¿Qué quiere decir esto? Que llegamos a una expresión más sencilla, y recordemos que la integral de 1 sobre u, la integral de 1 sobre u, o de 1 sobre x, quizás le resulta más familiar, es buscar una función que al derivarla te dé 1 sobre x. Y la función que al derivarla es 1 sobre x es el logaritmo natural de x. Acá va a quedar entonces el logaritmo natural de u, porque no estamos hablando de la variable x, sino que tenemos la variable u. Hay que tener en cuenta otro detalle, que acá, cuando estamos integrando, nos va a quedar el logaritmo natural del módulo de u. Cuando integramos nos queda de esa forma. Eso porque, bueno, porque necesitamos una función que tenga este dominio, y si no le pongo el módulo, el dominio va a ser otro. En definitiva, recordemos que la integral es logaritmo del módulo. Ahora, esto va a llevar una constante de integración, porque estamos con una integral indefinida, por lo tanto, constante de integración. Y ahora que hemos podido integrar, vamos a volver a la variable original, reemplazando la u por x más 1. Finalmente nos queda entonces que nuestra función es 4 multiplicado por el logaritmo natural del módulo de x más 1, más la constante de integración, que de momento es desconocida, pero la tenemos que averiguar. Porque si volvemos un poco para atrás al enunciado, nos habían pedido encontrar la función f, conociendo que su derivada es esta función, y que, bueno, teníamos esta información también, que la imagen de 0 es 3. Esto lo vamos a utilizar, ¿de qué manera? Bueno, vamos a ir por acá, y precisamente habíamos dicho que esto significaba que cuando x vale 0, la y vale 3, o sea, la imagen vale 3. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. La x la vamos a reemplazar por 0. Y la imagen, o sea, el valor de y, lo vamos a reemplazar por 3. Nos va a quedar de la siguiente forma. 3 es igual a 4 multiplicado por el logaritmo natural de 0 más 1 más la constante de integración, ¿no? Hemos reemplazado cada valor en su lugar. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. Resolvemos esta operación, resolvemos esta ecuación, mejor dicho, para despejar el valor de c. Acá resulta que 0 más 1 es 1, y nos queda 4 por el logaritmo natural del módulo de 1. Ahora bien, el módulo de 1 es 1, y el logaritmo natural de 1 es 0, porque resolver un logaritmo natural es buscar esta e, la base e, elevada a qué exponente te da el número 1. Eso es lo que uno piensa cuando resuelve un logaritmo. Y bueno, e elevado a 0 da 1. Por eso esto da como resultado 0. Entonces vamos a escribir 4 por 0 más c. Y 4 por 0 es 0. Por lo tanto me queda que c equivale a 3. Por lo tanto, finalmente, si esta era nuestra función, pero ahora sabemos el valor de c, vamos a reemplazar precisamente el valor de c, que vale 3, lo vamos a colocar por acá. En vez de c ponemos el número 3, y ahí ya tenemos la función, cuya derivada es
es la función que teníamos arriba y que también cumple esta expresión. Ahora bien, si a esta función la derivamos, no me va a quedar exactamente igual que esta, pero me va a quedar exactamente igual que esta expresión simplificada, que es esta que teníamos por acá. O sea, mejor dicho, 4 sobre x más 1. De todos modos está bien porque ambas funciones mantienen el mismo dominio, así que es correcto. También se puede verificar, pero bueno, llevaría un poquito más de tiempo. Ejercicio 3. Determinar los valores de la abscisa x perteneciente a los reales para los cuales la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función es positiva. Esto es puro palabrerío porque lo que nos están pidiendo es que si la pendiente de la recta tangente tiene que ser positiva, nos están preguntando por el intervalo de crecimiento. O sea, los valores de x para los cuales la derivada es positiva. Porque a ver, si yo tengo una curva, vamos a poner así mejor ahí. ¿Cómo son las pendientes de la recta tangente? A ver, en este punto la recta tangente es positiva. En este punto la recta tangente es positiva, es creciente. En este punto la recta tangente es positiva. O sea, en el intervalo de crecimiento, o sea, cuando la derivada es mayor que 0, la recta tangente es positiva. Mientras que en el intervalo de decrecimiento, como en este que está acá, en los puntos estos que estoy marcando, la recta tangente es negativa. Recta tangente negativa, recta tangente negativa, recta tangente negativa, negativa, decreciente. Y nuevamente en los intervalos de crecimiento, o sea, cuando la derivada es positiva, la recta tangente también es positiva. Entonces esa es la idea. Encontrar los signos de la derivada, básicamente. Vamos a tomar la función y vamos a buscar su derivada para buscar el conjunto de positividad y negatividad de la derivada. Entonces, esta es la función, x cuadrado más 4x más 5. Busquemos su derivada. Bueno, vamos a tener que usar la regla de la cadena porque tenemos una función dentro de otra función. Acá hay una mezcla de la función e elevado a x y de la función menos x al cuadrado más 4x más 5. Es como que esta función la tenemos metida acá adentro. Hay una composición de funciones y esto se deriva de la siguiente forma. Hay que derivar la función exterior, derivar e a la x o e elevado a esta expresión, pero luego derivar la expresión interior, la función interior. O sea, específicamente la regla de la cadena decía esto, que si tengo una función dentro de otra, y a esto lo tenemos que derivar, se deriva la función exterior, dejando la función interior tal cual, pero luego se deriva, se multiplica por la derivada de la función interior. Hagámoslo entonces. Derivar una función exponencial, nos queda la misma exponencial, a ver ahí, la misma exponencial, pero hay que multiplicar por la derivada de la función interior, que es esta expresión que tenemos por acá. Hay que multiplicar por la derivada de eso. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la derivada de eso? Bueno, vamos a derivarlo justamente. Nos va a quedar lo siguiente. Menos, bueno, para derivar esta expresión se baja el 2 se baja, se le resta 1, 2x, más 4. Porque la derivada de 4x es 4 y la derivada de 5 es 0. Por lo tanto, nos queda de esta manera. Ahora, para buscar los conjuntos de positividad y negatividad de la derivada, necesito conocer los ceros de la derivada, o sea, las raíces, los valores para los cuales esta derivada equivale a 0. Eso es para buscar los ceros de la derivada, las raíces de la derivada. Ahora, ¿cuándo una multiplicación da 0? Bueno, cuando una de las expresiones vale 0, o sea, cuando esta expresión equivale a 0, o también cuando esta expresión, la que tenemos por acá, equivale a 0. Y se forman dos ecuaciones. En la primera, en esta que tenemos por acá, no hay solución, porque la función exponencial siempre es positiva. O sea, de acá no existe ningún valor de x que verifique esta ecuación. No existe ningún valor de x que verifique esta ecuación. No hay solución. Pero acá sí hay solución. Rápidamente podemos despejar la x. Voy a hacer así. El 2 negativo lo voy a pasar a 2 positivo.
Perdón, vamos a hacerlo de la forma clásica. El más 4 lo pasamos a menos 4. Y acá tenemos menos 2x. Y el menos 2 que estaba multiplicando lo pasamos dividiendo. Menos 4 dividido menos 2. O dividimos por menos 2 en ambos miembros. Como depende de cómo uno lo quiera hacer. El resultado es 2 finalmente. Esta es la única raíz de la derivada. O sea, lo que quiere decir es que este es el valor que separa la positividad de la negatividad en la derivada. La derivada, como habíamos dicho, había sido esta función. Esta función es la derivada. Y con lo que encontramos con el número 2 es que este número 2 separa a la derivada en dos intervalos. El intervalo que va desde menos infinito a menos 2, de menos infinito hasta el 2, perdón, y desde el 2 hasta infinito. Nuestra pregunta es, ¿cuál de estos intervalos es el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de la derivada? Porque la positividad y negatividad de la derivada influye en el crecimiento y decrecimiento de la función primitiva, de la función original. Entonces, si nos habían pedido buscar, volvamos un poquito para atrás, si nos había pedido encontrar qué valores de x hacen que la pendiente sea positiva, es lo mismo que pensar qué valores de x hacen que la derivada sea positiva. ¿Y cuáles serán entonces? ¿Serán estos números o serán estos números? Entonces vamos a tomar un número de acá adentro y otro número de acá adentro y reemplazarlo en la derivada para ver si el resultado nos da positivo o negativo. Lo cual, a ver, lo cual va a ser más fácil de lo que parece, porque esta expresión da un poco de miedo, sobre todo si si lo tenemos que hacer sin calculadora, pero recordemos que esta expresión, sea cual sea el exponente, el resultado va a ser positivo. A ver, vamos a verlo con un ejemplo. Voy a tomar un número del 2 para atrás. Por ejemplo, voy a tomar el número 1. Entonces vamos a probar. Para el valor de x igual a 1, ¿cuál es la imagen en la derivada del número 1? Bueno, quizás no me interesa exactamente el número, me interesa saber si es un número positivo o negativo. Entonces vamos a hacer así. E elevado a menos 1 al cuadrado más 4 por 1 más 5 multiplicado por 2 por 1 más 4. No me interesa tanto saber el número, solamente me interesa saber qué signo tiene. Entonces pensemos en lo siguiente. Sea cual sea el número que nos quede acá, e elevado a ese número nos va a dar un número positivo. Esto va a dar un número positivo mayor a 0. Vamos a poner así, mayor a 0, es positivo. Voy a poner con color verde mejor así. Esto nos va a dar un número mayor a 0. O positivo, lo voy a poner así entre paréntesis. Ahora, esta expresión también nos da un número positivo porque menos 2 por 1 es menos 2 y menos 2 más 4 da 2 positivo. Esto da positivo, o sea, mejor dicho, mayor que 0. O sea, positivo. Por lo tanto, el producto de dos números positivos me da un número positivo. El resultado de esta expresión es positivo. O sea, lo que quiero decir es que si x pertenece a este intervalo, al intervalo desde menos infinito hasta 2, entonces lo que ocurre es que la derivada es positiva. O sea, la pendiente de la recta tangente es positiva. Esta es la solución. Ahora vamos a probar con el otro intervalo también, que probablemente quede negativo. Ahora lo vamos a ver, pero de momento tenemos esto. Que cualquier número que reemplacemos de acá, en la derivada me da positivo. Eh, o sea que este es el intervalo en el cual las rectas tangentes de la función son positivas, las pendientes de la recta tangente. Ahora, vamos a probar con otro número, como por ejemplo vamos a probar con el número 4, que está por acá, y vamos a hacer un trabajo similar. ¿Qué pasa con x cuando vale 4? Vamos a reemplazar la derivada evaluada en el número 4. O sea, vamos a hacer e elevado a menos 4 al cuadrado, más 4 por 4, la función era la que teníamos allá arriba, más 5, multiplicado por menos 2 por 4, más 4. A ver qué ocurre acá. Esta expresión que tenemos acá va a ser positiva. Esta expresión es mayor que 0, o sea, es un número positivo. Y esta expresión, menos 2 por 4 es menos 8, menos 8 más 4 es menos 4, o sea, estamos diciendo que esta expresión es menor que 0, o sea, me da un número negativo. Por lo tanto, un número positivo que me quedó acá multiplicado por un número negativo me da un número negativo, quiere decir que la imagen en la derivada del número 4 es un número negativo, menor que 0. Entonces vamos a poner algo similar a esto, perdón, vamos a poner que si x pertenece al intervalo desde 2 hasta más infinito,
Entonces lo que ocurre es que la derivada evaluada en esos valores de x me da menor que 0. Y eso no es lo que estamos buscando porque nos están pidiendo encontrar los valores de x para los cuales la pendiente es positiva. Por lo tanto, la solución es este intervalo. Vamos a decir, la solución es el intervalo desde menos infinito hasta 2. Estos son los valores de x. O podemos poner x pertenece a el intervalo desde menos infinito hasta 2. Último ejercicio, ejercicio 4, que dice determinar si existen las abscisas de los extremos locales de esta función. Bueno, tenemos una función definida con este dominio desde menos 2 hasta 1, este es el dominio de la función, y recorrido todos los números reales, conjunto de llegada a todos los números reales. La función es el logaritmo natural de menos x al cuadrado menos x más 2. Y bueno, para hacerlo lo que tenemos que hacer es buscar los extremos locales. Los extremos locales son los máximos y los mínimos. Recordemos que el máximo y el mínimo de una función, yo tengo una función que viene, supongamos así, los máximos y mínimos son estos puntos. Acá está el valor de x con el máximo, y acá hay otro valor de x con el mínimo. Y justamente la recta tangente es horizontal, o sea, la pendiente de la recta tangente es 0. O sea, lo que estamos buscando son los valores que anulan a la derivada. Por lo tanto, hacemos lo siguiente, vamos a buscar la derivada. La derivada de la función es, bueno, hay que derivar esta función, esta es una función compuesta, hay que derivar primero el logaritmo y luego, por separado, hay que derivar esta expresión. Por lo tanto, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, o mejor dicho, 1 sobre esta función, menos x al cuadrado menos x más 2. Y hay que multiplicar por la derivada de esta función. Esto que estamos haciendo es la regla de la cadena. Esta expresión la tenemos que derivar por separado. Por lo tanto, nos va a quedar lo siguiente. Esta expresión nos queda igual. ¿Y cuál es la derivada de esto? Bueno, la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. La derivada de menos x es menos 1. Y la derivada de 2 es 0. Ahí nos queda esta expresión. Podemos escribir esto de forma más sencilla haciendo lo siguiente. Esta expresión, si le sumas 0 te da lo mismo, pero multiplicamos por 1, por el numerador, y nos queda en el denominador exactamente lo mismo. Y en el numerador nos va a quedar menos 2x menos 1. Esta es la derivada. Lo que nosotros buscamos son los valores que anulan a la derivada. Y también los valores que, digamos, necesitamos también el dominio, o sea, los puntos críticos necesito en general. Pero a ver, pensemos, si yo necesito los extremos locales, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando valores de x tales que la derivada me dé 0. Pero también valores de x, o sea, esos valores de x también tienen que cumplir que al reemplazarlos en la segunda derivada me dé o mayor que 0 o menor que 0. Necesito esto, que me dé mayor que 0 o menor que 0 para saber si es un máximo o un mínimo. Entonces lo que vamos a hacer, y además acá hay una trampa, como el dominio de esta función va desde menos 2 hasta 1, intervalo abierto, las soluciones que debemos encontrar tienen que estar en este intervalo. A ver, vamos entonces a buscar los puntos críticos. Vamos a buscar para qué valores de x esta expresión es igual a 0. Y bueno, despejando acá nos queda menos 2x, el menos 1 lo pasamos a más 1, y el 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. 1 dividido el menos 2. Y esto nos queda menos 1/2, que por suerte este valor, menos 1/2, porque bueno, más por menos es menos, y 1 dividido 2, 1/2 o 0,5, este número pertenece al dominio de la función, dominio de f, que era esto, ¿no? Era desde menos 2 hasta 1, lo que habíamos nombrado recién. Ahora, ¿es un máximo o un mínimo? ¿Es un extremo? Bueno, vamos a comprobarlo buscando la segunda derivada. Buscamos la segunda derivada, haciendo lo siguiente, derivando esta expresión. Y bueno, la derivada, mejor dicho, la segunda derivada es lo siguiente. La derivada de esta expresión, recordemos que se hacía a esta expresión, la tenemos que derivar por el denominador sin derivar. El denominador sin derivar. Y esto multiplicado por
el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. Por la derivada del denominador. Perdón, acá hay un menos, acá tiene que ir. Perdón, acá va un menos. Menos. Expresión. Pero dividido el denominador al cuadrado. O sea, el denominador elevado al cuadrado. ¿Qué nos queda entonces esta expresión? Recordemos que quiero encontrar la derivada para reemplazar el número menos un medio y de esa manera saber si es un extremo local. Entonces, la derivada de esto es menos 2. A esto hay que multiplicarlo por menos x al cuadrado menos x más 2. No sé si seguramente debe haber algo un poquito más sencillo. Probablemente. Bueno, pero a ver, sigamos. La derivada de esto es menos 2x menos 1. Y en el denominador nos queda la misma expresión. En el denominador vamos a dejar lo mismo, de hecho. Vamos a dejar lo mismo. Acá tenemos la segunda derivada. Bueno, para esto lo vamos a simplificar un poquito porque tenemos que luego reemplazar el menos un medio. Entonces si lo reemplazamos acá va a ser más complicado. Vamos a entonces realizar la propiedad distributiva acá. Vamos a hacer menos 2 por menos x al cuadrado es 2x al cuadrado positivo. Menos 2 por menos x es más 2x. Y menos 2 por 2 es menos 4. A esto, a ver, vamos a hacer la multiplicación. Menos 2 por menos 2 es 4 positivo, x al cuadrado, pero ojo que está todo afectado por el signo negativo. Así que cuidado que vamos a poner todo este resultado entre corchetes. Vamos a poner menos 2 por menos 2 es 4x cuadrado, menos 2x por 1 es más 2x, menos 1 por este es 2x, y menos 1 por menos 1 más 1. ¿Qué nos queda entonces? El mismo denominador, es esta expresión, vamos a poner así, esta expresión nos va a quedar por acá. Y ahora, bueno, tenemos que cancelar ese corchete, sabiendo que ese negativo lo que va a provocar es que cambien todos los signos. Por lo tanto, nos va a quedar menos 4x al cuadrado, más 4x, perdón, esto es más 4x, pero nos va a quedar finalmente menos 4x, menos 1. ¿Cuánto nos da esto como resultado final? Bueno, vamos a ponerlo por acá. 2x cuadrado menos 4x cuadrado es menos 2x al cuadrado. 2 menos 4 es menos 2x y menos 4 menos 1 es menos 5. Esta es la segunda derivada. Y lo que queríamos hacer era comprobar si el número menos un medio es un extremo. Entonces hay que reemplazar el menos un medio y ver si me da positivo o negativo. Esto va a influir en si es un mínimo o un máximo, le estoy diciendo bien, mínimo o máximo. Que no es lo que exactamente piden, no es lo que necesitamos saber, pero necesitamos saber si es un extremo. Por lo tanto, vamos a buscar en la segunda derivada la imagen de menos un medio. O sea, vamos a poner menos un medio acá adentro. 2 por menos un medio al cuadrado menos 2 por menos un medio, menos 5, dividido por esta expresión que es menos el menos un medio elevado al cuadrado menos menos un medio más 2 elevado al cuadrado. Y acá hay un pequeño truco, porque como esta expresión está elevada al cuadrado, yo sé que esto va a ser positivo. No necesito tampoco saber exactamente el número, yo necesito saber si esto es positivo o negativo. Entonces vamos a hacer la operación del numerador. Acá tenemos un medio al cuadrado es un cuarto positivo, pero un cuarto multiplicado por el menos 2, se puede simplificar y te queda menos un medio. Este menos 2 por este te va a quedar, si lo simplificamos, obviamente, si simplificamos el 2 con el 2 y hacemos menos por menos, te queda más 1 y luego le tenemos que restar 5. No es necesario hacer toda la operación porque, como decíamos, ya sabemos que esta expresión que tenemos acá en el denominador es un número positivo y podemos ver, sin necesidad de hacer toda la operación, que esto me va a dar negativo. Porque menos un medio más 1 es un medio positivo. Y si a un medio positivo le restas 5, te va a quedar un número negativo. O sea, esto va a ser menor que 0. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que en el valor de x igual a menos un medio, existe un máximo de la función. Cuidado porque acá dice menor que 0, pero cuando la segunda derivada es menor que 0, ese valor es un máximo de la función. Este valor es, o sea, o en este valor hay un máximo de la función, hay un extremo local,
que era justamente lo que pedían. Tuvimos que hacer esto para poder justamente justificar que este valor que pertenece al intervalo que nos decían tiene un máximo, porque anula la primera derivada, es el valor que provoca que la primera derivada sea cero, ¿sí? Y que hace positiva o negativa en este caso a la segunda derivada. Y de esa manera, recién ahí termina este ejercicio.